Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar este cuatrimestre. Ya vimos lo que fue la introducción, cuáles son los temas que vamos a tener durante este cuatrimestre. Y vamos a iniciar con los recursos biomásicos, que es nuestro primer tema. En este primer tema, pues vamos a ver muchas cosas importantes. Vamos a ir iniciando entonces con los recursos biomásicos. Si se dan cuenta, la materia de caracterización de recursos energéticos trata de precisamente esto, que es la caracterización. Pero nosotros, ¿qué entendemos por caracterización? Buscando en internet qué significaba caracterización, caracterización significa que yo describa paso a paso cómo se lleva a cabo cada uno de los recursos, cómo lo obtengo, cómo lo proceso, cómo le hago el cambio. Por ejemplo, si yo digo caracterización de recursos fotovoltaicos, tengo que comprender desde el momento en que sale un haz de luz del sol, lo que es un fotón, cómo viaja y llega hasta la Tierra y cómo penetra en nuestra atmósfera y llega y entra a un sistema fotovoltaico, a lo que es un panel fotovoltaico, y cómo golpea ese fotón a esas placas que están hechas de sílice, ¿no? De silicio monocristalino, policristalino. Y tengo que entender cuál es ese proceso, químicamente, qué sucede con los átomos, qué sucede con el fotón, quién es el fotón, cómo está compuesto un fotón, cómo golpea, cómo empuja o cómo genera esa fuerza electromotriz que va a cambiar de posición a los electrones y que va a hacer que fluya una corriente a través del cable de mi circuito fotovoltaico. Pues esa es la caracterización. La caracterización es el ir describiendo paso a paso cómo se lleva a cabo el proceso de la energía fotovoltaica. Pero bueno, pues en este caso nos vamos a ir iniciando con los recursos biomásicos para poder comprender cómo se generan los recursos biomásicos, cómo los procesamos, cómo realizamos nosotros el trabajo con ellos. Vamos a iniciar entonces con este tema. Aquí la pregunta que pueden observar en esta diapositiva es la pregunta inicial: ¿cómo se generan los recursos biomásicos? Pues la gran mayoría de los recursos biomásicos se generan del siguiente proceso. Podemos ver aquí, del lado derecho, al sol, del lado izquierdo, perdón, al sol. Entonces, ¿qué hace el sol? El sol, que vemos acá, el sol va a enviar un rayo de luz hacia la Tierra y va a llegar acá en forma de un fotón, en forma de energía radiante, energía de radiación. Ahí tenemos el fotón. Es la constante de Planck multiplicada por la longitud de onda de la radiación. Y aquí hemos llegado con un fotón a la planta. Toda esta energía radiada, toda la radiación que llega, sirve para el proceso de la fotosíntesis. Entonces, todas las plantas, e incluso nosotros los animales no hacemos la fotosíntesis, pero hacemos procesos digestivos en nuestro estómago. En este caso, las vacas, los caballos, los cerdos hacen un proceso digestivo que también involucra el tener contacto con la luz del sol, o cuando menos vamos a digerir productos que están vegetales, ¿no? Una vez que este vegetal ha crecido y ya ha absorbido el CO2, como se puede ver aquí en el proceso de la fotosíntesis, se absorbe el CO2 más el agua que está recibiendo la planta, da como resultado oxígeno y un componente más por medio de carbono, que es este componente de carbón. Aquí hay hidrógeno y carbono y oxígeno. Esta va a ser lo que se va a convertir en un recurso biomásico, porque al momento que yo lo pase aquí por un proceso, ya sea pirólisis, ya sea digestión, ya sea degradación mediante algún otro proceso químico, entonces pasa a ser un recurso biomásico. En este caso, entonces el CO2 se va al medio ambiente para que siga alimentando nuestra tierra, y este componente de carbono se puede convertir en carbón mineral, carbón vegetal,
en hidrocarburo, en este caso el proceso del petróleo, así es como funciona. Con el paso de los siglos, todos esos recursos naturales biomásicos se fueron al centro de la Tierra y ahí se convirtieron en petróleo. Pues bien, más o menos este es el proceso de cómo se generan los recursos biomásicos. O sea que tenemos que tomar en cuenta lo que hay en la Tierra, todos los nutrientes de la Tierra, más la energía del Sol y obviamente el agua, para que podamos tener al final un recurso biomásico. Obviamente este proceso es más largo porque, por ejemplo, en el caso de la caña se utiliza, se le extrae toda la glucosa y la sacarosa y se convierte en azúcar. Y lo que queda como residuo, que sería todo el tallo de la caña, el bagazo, sirve como un combustible, como si fuera una leña, un combustible en forma de en forma como el acerrín, ¿no? Un bagazo que sirve como combustible. Y bien, entonces, continuando, vamos a ver un poco de historia. Desde los principios de la humanidad, el ser humano ha utilizado la biomasa, pues aquí podemos ver al hombre primitivo, cuando conoce el fuego, utiliza la leña para quemarla y poder generar el calor. Ese era el recurso biomásico más antiguo, la leña, ¿no? Esa misma leña la podemos ver acá ya de una manera más sofisticada en un horno para hacer pan. Sabemos que el pan, según la historia de la humanidad, pues tiene muchos siglos de haberse descubierto. Hoy en día podemos ver acá todavía en algunos lugares no muy cercanos a la ciudad, donde todavía se está utilizando la leña como un producto biomásico. Entonces, acá nos dicen estos recuadros que el hombre descubrió el fuego allá por los 790.000 años, hace 790.000 años. O sea que hace muchísimos siglos que el hombre conoció el fuego. Y fue a partir de la leña, o sea, la biomasa que se utiliza en los hornos de pan, ahí por Egipto y por los babilonios hace 5.000 años. O sea que el pan tiene más o menos 5.000 años de existir. Y el fuego, a partir de esa leña, se usa para cocer alimentos. Pues es lo que hoy en día se utiliza. Y bien, ese es un poco de historia referente a la biomasa. Ya algo más sofisticado, pues aquí podemos ver que el fuego a partir de la leña se utiliza en hornos de fundición de metales desde hace 6.400 años antes de Cristo. Aquí tenemos esta se le llamaba unas fraguas, ¿no? Donde están quemando carbón y están fundiendo ahí un material. Los hornos también se utilizan para crear ladrillos de barro y materiales cerámicos. Y en esos hornos pues se puede utilizar la leña. Y bien, eso es un poco de historia de la biomasa, pero la biomasa va más allá que usar leña, ¿no? La biomasa, aquí en esta presentación ya podemos ver que se compone de, está dividida en dos tipos, la biomasa húmeda, que se ve acá, y la biomasa seca. ¿Cuál es una y cuál es la otra? Bueno, la biomasa húmeda tiene más de 60% de humedad y la biomasa seca tiene menos del 60% de humedad. Así es como se considera. Aquí creo que hay un errorcillo ahí en la diapositiva. La biomasa seca, que en este caso sería la leña, tiene menos del 60% de humedad. Entonces es biomasa seca y la biomasa húmeda tiene mayor cantidad. En este caso la biomasa seca es la leña, el acerrín, el bagazo de la caña, etc. Aquí podemos ver algunos productos como biomasa seca. ¿Y qué es la biomasa húmeda? Pues aquí tenemos muchos granos oleaginosos, ¿no? Granos de plantas oleaginosas, así se les llama a las plantas que generan aceite, como lo que es el girasol, la semilla de girasol, semilla de jaltropa, de soya, dicen los argentinos de soja. Bueno, visto desde el aprovechamiento energético, la biomasa tiene un bajo contenido de carbón y un elevado contenido de oxígeno y compuestos volátiles.
Esos compuestos volátiles formados por cadenas largas del tipo carbono-hidrógeno y presencia de CO2 y monóxido de carbono, hidrógeno. Son los que concentran en gran parte del poder calorífico de la biomasa, es decir, estos últimos son los que le generan el poder calorífico. El poder calorífico de la biomasa depende del tipo de la misma y de su contenido de humedad. Como ya vimos, puede ser biomasa seca o biomasa húmeda. Si es mayor al 60% de humedad, se llama biomasa húmeda, y si es menor al 60%, se llama biomasa seca. Y bien, entonces, ¿cuál es el poder calorífico de la biomasa? Aquí podemos ver lo siguiente. Dice, en general se puede considerar que el poder calorífico de la biomasa oscila entre los 3.000 y 3.500 kilocalorías por cada kilogramo de biomasa. Para los residuos que son lignocelulósicos. ¿Cuáles son los residuos lignocelulósicos? Los que llevan celulosa, como la leña, el tallo de la caña, el chiname del maíz, etc. Y entre los 2.000 y los 2.500 kilocalorías por cada kilogramo para los residuos sólidos urbanos, para los residuos como la basura, y normalmente hasta 10.000 kilocalorías por cada kilogramo para los combustibles líquidos provenientes de los energéticos, como son las plantas oleoginosas, es decir, el biodiesel, el bioetanol, que sale de la caña de azúcar, etc. Esos ya tienen poderes caloríficos de 10.000 kilocalorías por cada kilogramo. Esas características, junto con el bajo contenido de azufre de la biomasa, pues la convierten en un producto especialmente atractivo para ser aprovechado energéticamente. Apenas veía un video por ahí hace unos días donde decían que en este momento Argentina es uno de los principales productores de biodiesel. En Argentina se cosecha mucha plantas oleaginosas. Los argentinos son muy cultivadores, viven mucho del campo, exportan mucho limón persa, exportan mucha semilla de girasol, exportan maíz palomero, exportan muchas cosas. Bueno, si nosotros vemos aquí en el cuadro de abajo, tenemos los residuos lignocelulósicos, que son todos los residuos agrícolas de madera, trigo, maíz, cascarilla de arroz, etc. Los residuos urbanos, pues son animales muertos, desperdicios de comida, heces fecales, etc. Y los compuestos líquidos son los aceites que provienen de la soya, el girasol, el maíz, la jaltropa, el aceite usado de cocinas, etc. ¿Estamos de acuerdo acá? Esto que tenemos aquí es la clasificación de la biomasa. Así está clasificada y ahí está su poder calorífico. Pregunta de examen. ¿Cuál es la capacidad calorífica de los residuos lignocelulósicos? Otra pregunta, ¿cuál es la capacidad calorífica de los residuos sólidos urbanos? Y por último, ¿cuál es la capacidad calorífica de los combustibles líquidos? Aquí está en esta diapositiva, aquí lo van a poder ver para que no se anden perdiendo por ahí. Si nosotros hacemos un cuadro sinóptico un poquito más completo, vamos a ver lo siguiente. Bueno, la biomasa para energía puede ser de origen vegetal o animal. Y si es de origen vegetal o animal, tiene que clasificarse en biomasa húmeda y biomasa seca. La húmeda, cuando tiene un mayor del 60% de contenido de humedad, se puede procesar de dos formas distintas, ya sea por procesos físico-químicos, que sería la presión para extraer aceite, o procesos bioquímicos como la fermentación aeróbica y anaeróbica para generar el metanol, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en el proceso? Pues obviamente es, por ejemplo, la miel miel final de los ingenios, la miel de la caña, que se va a generar, va a servir para generar el metanol. Luego tenemos la biomasa seca, cuyo contenido de humedad es menor al 60%, y ahí tenemos que utilizar un proceso termoquímico. Los procesos termoquímicos implican calor. Por ejemplo, la combustión directa de la leña o del bagazo nos va a generar calor. Es un proceso termoquímico. La pirólisis. ¿Qué es la pirólisis? Pregunta de examen. ¿Qué es la pirólisis? ¿Qué es el proceso de gasificación y qué es el proceso de licuefacción? Entonces, ahí mucho cuidado con eso. Estos 4 procesos son los que sirven para la biomasa seca. La combustión no tiene ningún problema porque pues agarras un cerillito y prendes tu lumbrecita y ya está.
La pirólisis es más compleja, porque la pirólisis se tiene que tener un horno donde se eleven las altas temperaturas con pocas cantidades de oxígeno, se eleve el horno a altas temperaturas y le agregas el residuo celulósico, o en este caso la madera, y la madera se convierte en carbón vegetal. Aparte de carbón vegetal tenemos otros residuos como algunos líquidos que se les llama piroleñosos. ¿Cómo se les llama? Líquidos piroleñosos, que son unos aceites que surgen de cuando cuando la madera se convierte en, en carbón, surgen esos líquidos piroleñosos, que también pueden utilizarse para combustión. Pues bien, ese es el recuadro que nos muestra cuáles son los procesos de la biomasa. Aquí ya tenemos este otro recuadro donde ya viene un poquito más explicado lo que es cada uno de ellos, los procesos termoquímicos de conversión de la biomasa. Obviamente la biomasa no se puede usar así nada más, en este caso, por ejemplo, el aceite de jaltropa no lo puedo usar así directo, tengo que convertirlo en biodiesel. En el caso de la leña, si es una leña verde, la tengo que meter a un horno para convertirla en carbón, y ya saben ustedes que el poder calorífico del carbón es un poco más alto que la leña normal, porque ya se le han quitado toda todo el agua, todos los líquidos, y ha quedado completamente seco, ya nada más queda el puro carbón listo para quemarse. Es más, yo que he trabajado aquí con mi compadre que hace pollos asados, les puedo decir que es diferente el sabor de un pollo asado a la leña que de un pollo asado al carbón. Como el carbón tiene una temperatura diferente, genera menos humo, es más calor lo que genera, entonces el pollo tiene otro sabor. Entonces, aquí tenemos los 4 procesos termoquímicos de conversión de biomasa. Tenemos la combustión directa, la pirólisis, la gasificación y la licuefacción. Mucha atención en esto. La combustión directa pues se sirve para obtener como producto el calor y el vapor. Calor y vapor de agua. Esto para una caldera o para un horno generador de vapor. Y la pirólisis se pueden obtener estos resultados. Se puede obtener el carbón vegetal, el gas pobre cuando es una pirólisis lenta, el gas rico cuando es una pirólisis rápida, y los líquidos piroleñosos que yo les acababa de decir. Luego tenemos la gasificación con aire u oxígeno. La gasificación obtiene como producto el gas pobre, que es con aire, y el gas medio cuando se utiliza en lugar de aire oxígeno. Es muy parecido a la pirólisis, pero aquí lo que vamos a poner en lugar de poner carbón o líquidos, vamos a poner un gas. Se gasifica la biomasa. Y la licuefacción obtiene como producto los combustibles líquidos. Esto lo está haciendo por ahí un alumno de energía renovable, don Rafa, por ahí está haciendo, que está utilizando la licuefacción para convertir los residuos de la caña en biopetróleo, dice el señor. Entonces él obtiene un combustible en forma líquida, va a obtener un petróleo cuando hace la licuefacción. Entonces, hasta aquí hemos visto un poquito sobre la clasificación de los procesos con los que se trata la biomasa. En cuanto a la gasificación, pues podemos ver acá ya la explicación más profunda, la clasificación más profunda de lo que es la biomasa, la gasificación, perdón. En este caso consiste en la quema de biomasa en presencia de oxígeno en forma controlada a manera de producir un gas combustible denominado gas pobre por su bajo contenido calórico con relación al gas natural. La gasificación se realiza en un recipiente cerrado conocido como gasógeno, en el cual se introduce el combustible y una cantidad de aire menor a la que se requeriría para su completa combustión. El gas pobre obtenido puede quemarse luego en un quemador para obtener energía térmica, en una caldera que va a producir vapor, o bien en un enfriador y acondicionador para su uso en un motor de combustión interna que produzca a la vez la energía mecánica. Entonces este es un proceso medio raro y medio loco, ¿verdad? Aquí se puede ver en esta imagen el automóvil que en la parte de atrás trae el gasógeno, que es el que va generando los gases.
Aquí se va quemando todo el residuo, toda la leña y todo lo que le metieron ahí se va quemando, pero con una cantidad de oxígeno controlada, muy controlada. Todo el gas que va saliendo de esa combustión va pasando aquí al frente, y acá al frente trae un proceso de limpieza donde lo acomodan y lo introducen al motor del carro. Anteriormente hubo algunos modelos que así se utilizaban. Hoy en día, como la gasolina está muy de moda y es mucho más práctica, se utiliza la gasolina para quemar y poder hacer el movimiento de los carros, ¿no? Entonces aquí está el instrumento con el que se genera el gas, el gasógeno. Ahí podemos ver el gasógeno. Bueno, pues pasemos al siguiente. La clasificación de la gasificación. La clasificación de la gasificación está dada por cuando se hace con oxígeno y cuando se hace con aire. Cuando se hace con oxígeno, sale como producto de la gasificación un gas medio. Si se hace con aire natural del ambiente, se llama gas pobre. Y este gas medio sirve para generar un gas de síntesis. Y del gas de síntesis se obtiene metanol. Bueno, ¿dónde se utiliza esto? Pues esto se va a utilizar en un motor de combustión interna, y el motor de combustión interna nos va a dar a nosotros el beneficio de obtener energía mecánica, y esa energía mecánica nos puede convertir en energía eléctrica. Si se dan cuenta, el proceso está un poquito larguillo porque pues, hay que hacer la gasificación, convertirlo en gas de síntesis, convertirlo en metanol, luego pasarlo al motor de combustión interna que nos va a dar la energía mecánica que lo convertirá en energía eléctrica. En el caso del gas pobre, se puede utilizar de dos formas: para un motor de combustión interna, de manera directa al motor de combustión interna que nos va a dar la energía mecánica y eléctrica, en algunos casos, o mediante una combustión externa, ¿no? Que va a servir para producir calor, no sé, para cocer alimentos, por ejemplo, o en este caso calor que va a generar vapor. Ya una vez que yo tengo vapor, me lo llevo a una máquina de vapor donde genero otra vez nuevamente energía mecánica o eléctrica. Como quien dice, una caldera que genere vapor, y ese vapor para un motor de una turbina de vapor, que es una máquina térmica que utiliza vapor, y que ese vapor se utiliza para energía mecánica y eléctrica. Pues bien, ya ven todo el proceso tan largo que tiene aquí la gasificación. Algo bien importante, jóvenes, aquí en la universidad, por falta de equipo y por falta de material, vemos esta materia y hablamos de esto a manera de teoría solamente, pero no tenemos acá el equipo suficiente para tener un gasificador, ¿no? Y en este caso, don Rafa, que está haciendo, que está obteniendo el líquido de los residuos de la caña, está obteniendo el biopetróleo, está haciendo unas pruebas muy pequeñitas ahí en el laboratorio de alimentos, pero es muy poco realmente. Eso es una prueba demasiado pequeña. Es como si yo quiero sacar una gota de alcohol, ¿no? Y voy a destilarlo ahí, pues es nada más como una muestra, ¿no? Pero ya hacerlo de manera industrializada es muy complicado, no lo estamos haciendo acá. Bueno, seguimos ahora con el proceso de pirólisis. La pirólisis es muy importante. La pirólisis es la que hace que se convierta en carbón. Si se hace de manera lenta, vamos a obtener líquidos combustibles, gas pobre y carbón vegetal. Ese carbón vegetal nos va a servir para la combustión y la gasificación. Entonces, este es el proceso para la pirólisis lenta. Si es la pirólisis rápida, se va a obtener como resultado carbón vegetal, gas rico, y ese carbón vegetal nos va a servir otra vez para combustión y gasificación, y el gas rico lo vamos a utilizar como gas de síntesis para hacer metanol. Bueno, esa es la pirólisis. Recuerden, son hornos que van quemando a la leña, pero la van quemando de una manera lenta o de manera rápida, sin
muy pocas cantidades de aire. El proceso bioquímico de la biomasa húmeda, por ejemplo, en esos procesos bioquímicos tenemos nosotros, en este caso el proceso químico de presión, pues nada más es comprimir los granos de la materia orgánica para sacarles el aceite, se extrae el aceite y ya ese aceite se va a llevar a un motor de combustión interna. Obviamente se tendrá que haber convertido en biodiesel. Cuando yo lo llevo ya cuando yo lo pase yo al motor de combustión interna, tendrá que ir ya como biodiesel. Y el biodiesel pues va a quemarse en ese motor de combustión interna, dándome como resultado que el motor de combustión interna va a darme energía mecánica y eléctrica. En el proceso bioquímico, yo lo que hago es tener dos tipos de fermentaciones, la aeróbica, que es en presencia de oxígeno, de aire, y la anaeróbica es sin oxígeno. Yo con la fermentación anaeróbica obtengo biogás, y ese biogás me va a servir para un motor de combustión interna o para quemarlo y obtener calor y vapor. Pero si yo hago una fermentación aeróbica, entonces tengo que pasar por un destilador para convertirlo en alcohol. ¿Ok? En alcohol. Cabe destacar que aquí también yo puedo obtener alcohol después de haber hecho una fermentación anaeróbica. Del etanol, pues yo lo utilizo para quemarlo en los coches, para los motores de combustión interna, y de ahí obtengo energía mecánica y eléctrica. Y bueno, pues ese es el proceso de los procesos bioquímicos. Esto no es así tan rápido como lo acabo de poner. Obviamente, por ejemplo, para sacar el etanol, yo tengo que tener aquí una fermentación muy grande. Para eso tengo que agregarle levaduras al elemento bioquímico, perdón, al elemento biomásico. Le agrego levaduras, hago la fermentación hasta que ya esté todo listo. Luego lo paso por un fermentador. Después del fermentador lo paso por una torre de destilación donde obtengo el alcohol. Es lo que hace la alcoholera de aquí de Zapopan, o la alcoholera de Daimiel, que está acá en Palmasola, rumbo a La Tinaja. El biogás, pues obviamente todos los biodigestores donde se está produciendo el biogás. Hay un biodigestor que está acá en Carrillo Puerto, en una granja de cerdos. Ese biogás está alimentando un motor de combustión interna, que es el que genera la energía eléctrica de la planta. Entonces, esto es algo que estamos haciendo aquí en la zona, pero que se hace a nivel industrial ya en plantas especiales. Bueno, ¿qué son los procesos anaeróbicos? Los procesos anaeróbicos es la fermentación anaeróbica, dice, para la que se utiliza generalmente residuos animales o vegetales de una baja relación carbono-nitrógeno. Aquí algo que vamos a aprender en esta materia es que para las biomasa es de suma importancia conocer la relación de carbono-nitrógeno que tienen estos recursos biomásicos. Es decir, la paja de arroz, el estiércol de cerdo. Lo primero que tenemos que conocer es cuál es la relación de carbono-nitrógeno que tienen. Esa es una base muy importante porque de acuerdo a esa relación carbono-nitrógeno va a ser la cantidad de digestión que va a existir. Y se realiza en un recipiente cerrado llamado digestor. No se llama biodigestor. La palabra biodigestor se utiliza porque quieren decir que es algo biodegradable, que es... La palabra bio la utilizan como para energía renovable, pues, pero en realidad es un digestor. Biodigestor le llaman normalmente, pero es bidigestor. Y da origen a la producción de un gas combustible denominado biogás. Ahora sí, el biodigestor va a generar biogás, o sea, un digestor genera biogás. Las tecnologías disponibles para su producción son muy variadas, pero para todas ellas tienen un común denominador que es la simplicidad del diseño y el bajo costo. Incluso hay algunos digestores que se venden en Estados Unidos que son unas bolsas que se utilizan ahí en tu casa, que tú la pones a la orilla de tu casa, metes todos los residuos ahí y ya por un lado trae los filtros y las tuberías que te llevan hasta tu estufa y ya de ahí mismo estás utilizando el gas, ¿no? Y ese es el tipo de digestores que hay ahí. El biogás construido básicamente por metano es el principal gas que está dentro del biogás. Es metano y un poco de dióxido de carbono. Por ahí hubo algunos chavos que han hecho sus pruebas con algunos digestores pequeñitos, pero ¿qué creen? Que se les ha pasado
ponerle la suficiente relación de agua y de biomasa, y nada más lo único que obtienen es puro CO2, no se produce nunca el metano. Entonces ellos creen que está lleno de gas porque se ve inflada el globo, pero resulta que es puro CO2, y el CO2, si no lleva metano, pues no logra quemarse. Es un combustible que puede ser empleado de la misma forma que el gas natural. También puede comprimirse para su uso en vehículos de transporte, debiendo eliminar primeramente el CO2. Cuando lo van a comprimir tienen que eliminar el CO2. Y bien, los procesos aeróbicos, el biogás se obtiene de un proceso anaeróbico, pero los aeróbicos es la fermentación aeróbica de biomasa de alto contenido de azúcares o almidones que da origen a la formación de alcoholes, o sea, etanol, que además de los recursos ampliamente conocidos en medicina y licorería, es un combustible líquido de características muy similares a los que se obtienen por medio de la refinación del petróleo, es decir, a la gasolina. Por eso hace un tiempo se puso de moda el etanol para los taxis de ahí de Córdoba. La materia prima más comúnmente utilizada para la producción de alcohol viene siendo la caña de azúcar, la mandioca, el sorgo dulce y el maíz. De una vez les aclaro, el maíz, aunque sirve mucho para generar alcohol, de acuerdo a los estudios realizados por los cubanos, hay un artículo por ahí de Cuba que dice que preferiblemente no se utilice maíz para generar alcohol. ¿Por qué? Porque el maíz es un producto de primera necesidad que se utiliza para generar tortillas y para que haya muchos cereales que sirvan para la alimentación de la humanidad. Entonces no se recomienda utilizar maíz. Y aparte de la necesidad alimentaria del mundo, también resulta que sale muy caro producir el maíz, es decir, que terminas por gastar grandes cantidades de energía en la plantación del maíz, que al final la energía que te va a dar el alcohol pues no va a ser menor que lo que tú ya te habías gastado en la producción, entonces no tiene caso. Pero bueno, como quiera es algo que sí produce alcohol. El proceso incluye una etapa de trituración y molienda para obtener una pasta homogénea, una etapa de fermentación y por último la etapa de destilación y de rectificación. Es decir, el alcohol puede salir con un poco de agua, con un poco sucio, y entonces tienen que rectificarlo para que quede limpio. Aquí tenemos la mandioca. Por ahí me tuve que echar un vistazo en internet para saber qué cosa era la mandioca. Pues la mandioca es una especie como de camote tranquilos. Es un camote que se utiliza para fermentar y generar tiene altos contenidos de azúcar. Bueno, aquí tenemos el sorgo dulce. Ahí se pueden ver algunas imágenes de lo que es el sorgo dulce. Se ve algunos campos, ven cómo genera mucho grano con el sorgo dulce. Esos granos se van a moler. Es un cereal con muchos azúcares que también se convierten en alcohol. Y bien, jóvenes, hasta aquí hicimos un pequeño recorrido de lo que es los recursos biomásicos. Esto es apenas la introducción a nuestros temas. Me despido de ustedes con estas frases: el único enemigo a vencer eres tú mismo. Y la crítica de ti mismo es dolorosa, pero se obtienen beneficios fantásticos. Eso quiere decir que pues es bueno echar un vistazo a quiénes somos, qué hacemos, en qué nos equivocamos, ¿no? Hay que criticarnos tanto positivamente como negativamente. Hay que ver en qué nos hemos equivocado y vamos a obtener beneficios, dice aquí, fantásticos. En este caso, ya desde el año pasado que hice esta diapositiva, les sugería yo a los chavos, se sugiere estudiar por sí solos. A esto se le llama ser autodidacta. Pero hoy en día que estamos en esta etapa del coronavirus, pues es con mayor razón yo los invito de manera encarecida a que estudien por sí solos esto que acabo de ver aquí. Hagan resumen, por favor hagan un resumen porque lo vamos a agregar en nuestro portafolio de evidencias. Acuérdense que nosotros estamos trabajando por competencias. En ese portafolio de evidencias me van a poner un resumen de todas estas tablas que vimos y de esos procesos. Ahí me van a explicar en ese resumen qué hace cada uno de los procesos, qué hace la pirólisis, qué hace la gasificación, qué es lo que gasificamos, todo esto que acabamos de ver. Jóvenes, me despido de ustedes, muchísimas gracias.
Nos vemos en la siguiente clase. Adiós. A ver cómo sale.